En cuarto lugar, los adventistas o los sabáticos o los judaizantes del siglo XX enseñan que el sábado es el día del reposo y no el domingo. Ellen G. White escribió: todos aquellos que observan el día del reposo, el primer día de la semana, o sea, el domingo, tiene la marca del anticristo. En otras palabras, ahorita todos nosotros, de acuerdo a Ellen G. White, tenemos ya la marca de la bestia, porque no adoramos ayer, sino adoramos el primer día de la semana. Vamos a ver profundamente qué enseña la Biblia acerca de cuándo se debe adorar. ¿Por qué adoraban en el Antiguo Testamento el sábado o el sabbat, que significa en hebreo día de descanso? ¿Y por qué cuando la ley fue crucificada con Cristo en la cruz, ya no existe ahora un día de reposo, sino existe el primer día de la semana y no es obligatorio? Porque ahora ya en Cristo Jesús todos los días son santos. Vamos a ver en primer lugar en el Génesis capítulo 2. Vamos a ver en primer lugar que el sábado o el día del reposo es algo que Dios santificó. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos entonces que la Biblia nos enseña que desde el principio de la creación Dios santificó y puso aparte el día séptimo. Pero desde el día de la creación hasta el día de Moisés, durante 2500 años, Dios no obligó a guardar ese día. No encontramos en 2500 años que ningún judío haya reposado el día séptimo. Ahora veamos el libro de Éxodo y encontraremos que cuando se les dan las leyes a los judíos, cuando se les entregan por mano de Moisés a los judíos, en las leyes se encontraban estas palabras, por primera vez desde el tiempo del Génesis. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el Antiguo Testamento era bien claro que Dios les ordenaba a los judíos que tenían que guardar como algo santo y separado el día del reposo. ¿Y saben ustedes a dónde llegó este mandamiento? Llegó el mandamiento cuando los rabinos comenzaban a enseñar que no deberían de trabajar. Alguien les contestó y les dijo: ¿y qué es trabajar para ti? Porque cuando yo me levanto en la mañana y me pongo los pantuflas para caminar en mi casa, estoy trabajando. Y cuando yo agarro un lápiz para escribir y firmar un cheque, estoy trabajando. Y cuando me dices que no puedo cargar ningún peso en el día de reposo, ¿a qué te refieres con no cargar un peso? Porque cuando me pongo un saco, entonces estoy cargando un peso. Entonces, ¿cuántos kilos o cuántos gramos debemos de cargar para no violar este día? Y llegaron las leyes a ser tan pesadas y tan grandes en los judíos que se les olvidó que no era el hecho de no trabajar, sino el día de santificar a Dios en este día. Y cuando vino Cristo, pues encontró a todos los judíos que guardaban el diezmo, guardaban el día de reposo, y cuando se caía un burro el sábado, y los judíos veían al burro que se caía, lo dejaban en la zanja. Y llega Jesucristo y les dice: ustedes no entendieron lo que mi Padre les quiso decir. ¿Acaso si un hombre está enfermo en el día de reposo, o si tu buey se cae a la barranca, no hay que sacarlo? Claro que sí, porque el día del reposo no fue hecho por el hombre, sino el hombre por el día del reposo. Habían pervertido todas las leyes y las enseñanzas de Dios. Ahora vean ustedes en Éxodo 31, que claramente la Biblia enseña que este día de reposo era la señal entre Dios
e Israel. Era una señal entre Dios y los judíos, así también como el pacto de la circuncisión fue algo entre Dios y los judíos, y ahora no se nos obliga a nosotros circuncidarnos. Dice en Éxodo 31, del 12 al 17, además habló Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Vemos entonces claramente que el día de reposo era un pacto entre Dios y los judíos, pero cuando nosotros encontramos en esta época algún adventista o alguna persona sabática o algún judaizante, nos dice lo siguiente: pero recuerda, hermano, que se celebró por pacto perpetuo. Entonces la contestación es la siguiente: si de veras ellos creen que el pacto perpetuo era solamente para ellos, y también para los gentiles en la iglesia, también el circuncidarse era pacto perpetuo en Génesis 17:13. También el celebrar la cena pascual en Éxodo 12:14 se celebra por pacto perpetuo. También el sacerdocio arónico en Éxodo 28:43 y en Números 25:13 es pacto perpetuo. El ofrecer sacrificios en Levíticos 3:17 es pacto perpetuo. Y el quemar incienso también en Éxodo 38 es pacto perpetuo. Entonces todo esto dice la Biblia que fue ordenado a Israel por pacto perpetuo. Señores judaizantes del siglo XX. Amigos adventistas, si ustedes siguen insistiendo en que el sábado es pacto perpetuo con Jehová, circuncídense también. También sigan celebrando la cena pascual. Sigan ordenando sacerdotes arónicos y síganle quemando incienso a Dios. Pero sin embargo, ellos mismos respetan todo lo demás. Pero lo único que sacan del pacto perpetuo es aquello que les conviene, adorar a Dios el día del sábado. Los adventistas enseñan entonces que el sábado es ordenado a Dios por Dios como pacto perpetuo. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra que todo esto pertenecía a algo que era una sombra de aquello que había de venir. La expresión pacto perpetuo quiere decir realmente que había de tener vigencia durante todo el tiempo que estuviera en vigor el pacto de la ley. Pero todas aquellas ordenanzas llegaron a su fin. Los sacrificios, el quemar incienso, el sacerdocio arónico, el día del reposo, el ofrecer sacrificios, cuando Jesucristo clavó en él los decretos que había contra nosotros, y Jesucristo en la cruz del Calvario recibía todo aquello que nosotros jamás habíamos podido cumplir. Ven Colosenses capítulo 2 y encontramos en este pasaje la prueba conclusiva de que el 7º día como día de descanso ha sido abrogado. Ha sido abrogado. Ningún hombre jamás, escuchen esto, ha podido formular jamás un argumento que quebrante la fuerza de la escritura que vamos a leer. Colosenses 2, del 10 al 17.